Estamos aquí en Un Minuto Radio, en Dateate Radio con María Fernanda Barrientos. Ella es productora de Salvador, una nueva película colombiana que se estrena este año, afortunadamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estrenar. Sí, después de la pandemia se pudo estrenar una película. ¿Cómo sientes ese estreno ya que se puede hacer? Uy, pues estamos muy emocionados de haber como dado la oportunidad de esperar hasta ahora, 2 años y medio después de cuando teníamos previsto estrenar. Vale toda la pena para que ustedes puedan verla en pantalla grande como la película lo merece. Bueno, Fernanda, la película tiene muchos detalles, la acabamos de ver también. Y también merece ser vista en pantalla grande, pero también vi que tuvo muchos retos a manera de la producción, como lo de las locaciones, que me pareció importante. Cuéntanos, por favor, cómo fue eso. A ver, la peli tuvo muchos retos, ha tenido bastantes tropiezos. Igual el equipo es increíble y digamos que por eso se pudo mantener. Empezando justamente con la época. La época, ya Bogotá no tiene todos estos espacios, ha cambiado mucho, entonces cada esquina es diferente, las texturas son diferentes, el vestuario de la gente en la calle, entonces teníamos que controlar mucho las locaciones. Eh, entonces, digamos que fue un reto muy grande por ese lado. Y como es una película íntima, pues tratamos como de hacerla también como en interiores, pero teníamos que buscar también poder ambientar ese Bogotá de 1985 de maneras muy creativas. Lo que les digo, finalmente fue un trabajo como de producción de campo, de producción, de diseño de vestuario, de ambientación y ser como muy rigurosos y muy juiciosos. César, el director, es una persona que tiene mucha claridad como en lo que quiere y pues al ser de 1985 teníamos como mantenernos como en esos límites. Pero pues fue como un riesgo grande, creo que lo pudimos lograr. Eh, y creo que fue como un poco límite porque ya ahora vemos el Bogotá, esta película la rodamos hace 4 años, vemos el Bogotá 4 años después y hay muchísimas cosas más que han cambiado, entonces ahí diríamos como en este momento hacer esta película sería aún un poquitito más complicado por eso de las locaciones. Lo de los efectos especiales justamente también nos tomó mucho tiempo porque era como ser muy rigurosos. El Palacio de Justicia no existe como lo existía en ese momento. Eh, entonces como que tener esas texturas, eso mismo, era un poco complejo. Es una película que se hizo con la plata del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, pero es una peli que necesitaba de más recursos, entonces por eso también nos tomó un poco más de tiempo hacer como la postproducción de la película. Y finalmente ya cuando íbamos a estrenar en el 2020, pues pandemia, o sea, estrenamos en el Festival de Cine de Cartagena, pero no fue ni siquiera un estreno grande, y de ahí ya llegó la pandemia y pues fue un poco como esta incertidumbre de qué iba a pasar, pero como lo dijimos, no era tampoco una opción estrenar directamente en streaming porque fue una película muy cuidada en cada detalle para que se pudiera ver como en pantalla grande. Entonces los que puedan ir a pantalla grande de verdad apreciarían muchísimo mejor la película. Tú nombrabas anteriormente una de las particularidades de la película, que es la intimidad. Hay muchos espacios que también son cerrados y eso hace como una simbiosis especial entre los actores, entre esos espacios cerrados, entre ellos el ascensor, claramente, que lo van a ver en la película, pero en la búsqueda de todos esos espacios clásicos que también son muy difíciles de encontrar en Bogotá, ¿cómo fue ese proceso entre producción y dirección? Lo mismo, fue como un proceso de scouting de locaciones, tratar de tener esas locaciones y no tener que modificarlas mucho, justamente. Entonces fue un trabajo de scouting previo que hicimos César y yo incluso solos, antes de vincular como más gente, porque sabíamos que era un trabajo que se iba a tomar mucho más tiempo. Eh, y como esos espacios y los espacios que sí se podían ambientar, pues fue un trabajo increíble de Camilo Barreto, que es el diseñador de arte de la película, que logró como ambientar esos espacios. Pero justamente como que esos momentos de intimidad creo que también lo logra igual los actores que son Héctor García Pecas y Fabiana.
que creo que pues igual tienen una carrera de muchísimos años, que creo que también permitió que hubiera como esa intimidad y que hubiera ese, o sea, como que se pudiera sentir realmente esos espacios íntimos entre ellos dos y que no fuera que no hubiera como incomodidades entre ellos también. Tú como productora tuviste muchos retos alrededor de la pandemia que se estrenará tanto tiempo después y lo que comentaste antes de Cartagena. ¿Cómo seguir para una persona que está produciendo cine en Colombia? ¿Cómo no perder la noción del tiempo y las ganas para seguir adelante con proyectos como este? Pues a ver, es una cuestión de paciencia y pues es algo que la pandemia se salió de las manos de todo el mundo, entonces era algo que simplemente no se podía controlar, o sea, no le puedo ni meter la culpa ni al espectador, ni a la película, ni nada de eso, simplemente fue un momento que sabíamos que con César, digamos que tuvimos como una buena relación al ponerle pausa a la película, o sea, como ponerle pausa al estreno y no estrenar de una manera como afanada. eh, pero claro, habían muchos momentos donde uno sí quería bajar los brazos, pero pues igual es una película de verdad que vale la pena, que tiene un trabajo impecable, tanto en la fotografía, en el arte vestuario, en la puesta en escena, en los actores, que se lo debo también a mi equipo. O sea, como poder estrenar la película y estrenarla bien es algo que yo le debo y le agradezco a mi equipo, se los digo aquí, porque sin ellos no hubiera sido posible esta película. O sea, a mis socios productores, coproductores, asociados, hubo mucha gente de verdad que estuvo detrás de esta película, así sea apoyándonos como con su buena vibra, que decíamos, esto se los debemos también a ellos, entonces tenemos que esperar y ya. Y fue. Eso también amerita mucho de tu orden como productora para que la película salga adelante y tener tan buen equipo. Sí, pues digamos que parte como fundamental de la producción es uno, pues ser un líder, pero como, o sea, es una película se hace en equipo. Una película no se hace con un director, una película no se hace con unos actores. Una película es un engranaje de muchísimas piezas donde todas son absolutamente importantes, entonces, y uno como productor tiene que saber eso. Entonces creo que ese es como parte de mi trabajo, eso es de parte como del oficio, es como entender eso y poder mantener eso. La escogencia del equipo también fue bastante rigurosa, tratando de trabajar con amigos y tratando de trabajar con gente eh, como cercanos a nosotros, que compartieran como esa manera de trabajar, como esa dinámica, y creo que por eso también salió adelante la película. O sea, hace parte fundamental en una producción, la creación del equipo es fundamental. Pues felicitaciones por la película y ojalá las salas de cine se llenen porque este año han habido muy buenas películas colombianas y esta es una de ellas. Felicidades. Muchas gracias, me encanta que les haya gustado y sí, ojalá que la gente la pueda ver y puedan disfrutar de esta película.